Eu acho que vamos começar, Molina. Sí, perfecto. Sim, o Hélio, que é o presidente da... Hoje nós temos o prazer, então, de ter o doutor, também o doutor Hélio Pena Guimarães, que é o presidente da Academia da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed, que vai estar conosco daqui a pouquinho para discutir esse tema que é tão importante que o Molina vai nos apresentar, então, que é a segurança dos profissionais da saúde no atendimento do AVC e Covid e não Covid, né? Então, eu acho que é uma discussão bem importante, Molina, então pode começar. Pode começar. Gracias. Las diapositivas, slides. A ver si puedo tener mis diapositivas. Espera aí, deixa eu ver onde está. No. No sé si va a poner las diapositivas. Sim. Sí, esperamos un poco. Tá, espera um minutinho que o Léo já vai ver aqui. Sí, sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en esta noche, en esta segunda sesión, bueno, noche mía, tarde vuestra, para hablar básicamente no solo de la protección de los profesionales, sino de la forma como hemos transformado nuestro hospital y en parte, gran parte de nuestro sistema sanitario en lo que es ahora en lo que es el hospital COVID y no COVID. Molina, sua apresentação já está aí, pode ir na sua direita. La veis, ¿no? Sim, já vejo. É só clicar nela agora. Giselle, tu la ves? Não, eu não vejo. Não, Sheila, não estou vendo ainda. Molina, clica na apresentação à direita, Start Presentation. Sim, slides, Start Presentation. Isso. E depois Start. Start, sí, perdón. Ya está, muy ya bien. Está. Ahora sí. Perfecto, ¿Ahora lo ves? Ahora sí, muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien, Carlos. Pues muy bien. Ayer habíamos hablado un poco de lo que era el circuito prehospitalario y las dificultades que habíamos tenido. Hoy nos vamos a centrar más en la seguridad del código ictus. Y básicamente, a manera de resumen, deciros que había un efecto colateral importante de la pandemia sobre el ictus, que probablemente sea mucho más importante que el efecto directo de la infección sobre la hipercoagulabilidad y todo esto. Lo más importante es el efecto colateral de la pandemia sobre una patología que es muy prevalente, como es el ictus agudo. Hemos tenido que sufrir una reconversión muy rápida de nuestros hospitales para reconvertirlos en pocos días en hospitales COVID. Esto significa un cambio no solo de las estructuras del hospital, sino de los recursos humanos, de los pacientes, de los profesionales sanitarios. Hemos tenido que redimensionar nuestros servicios de urgencias, que antes era una pequeña parte de la planta baja del hospital. Prácticamente toda la planta baja del hospital es hospital COVID y urgencias de COVID. Y también hemos tenido que retrasar, posponer toda aquella actividad que era no urgente. Las consultas externas las hemos transformado en consultas externas o telefónicas o por medio de una video consulta externa. También hemos tenido que reestructurar los flujos asistenciales y, sobre todo, reestructurar nuestras unidades de ictus. Algunos hospitales pequeños incluso les han cerrado la unidad de ictus. En nuestro hospital no ha pasado esto. Hemos incluso mantenido nuestra unidad de ictus. El único sitio del hospital donde se ha mantenido algo no COVID ha sido nosotros, la unidad de ictus, y hemos creado también una unidad de ictus COVID. Paso al siguiente. Bien, pero para minimizar en parte el efecto colateral de la pandemia COVID, hemos tenido que acercarnos a la población. Ayer comentábamos cómo el tiempo entre el inicio de los síntomas y la llegada al hospital se había alargado, se había prolongado en aproximadamente 1 hora de retraso medio de los pacientes en la llegada a urgencias. Los que nos dedicamos al ictus sabemos que esto es un drama. Así que la única forma de mejorar esto era acercándonos a la población, porque lo que habíamos notado, como lo habéis notado vosotros también, es que los pacientes prácticamente habían desaparecido durante las primeras semanas y luego llegaban los más graves, pero llegaban más tarde. Y los más leves, los que tenían síndromes menores o AITES, se quedaban en casa y llegaban más tarde cuando ya había una complicación del ictus. Así que llevamos a cabo una serie de campañas a través de los medios de comunicación, de los periódicos, para hacer énfasis en la importancia de que
ante todo síntoma de ictus se tiene que llamar al 112, a los teléfonos de urgencia médica, que tenemos preparado el hospital, que el hospital es un sitio seguro donde pueden ir, ya que hemos creado una vía COVID y una vía no COVID limpia y segura para los pacientes, que la probabilidad de contagio dentro del hospital era mínima. Y eso lo insistimos por todos los medios de comunicación, incluso las sociedades científicas apoyaron esta iniciativa y conjuntamente con las sociedades de pacientes, las asociaciones de pacientes, se crearon este tipo de infografía para intentar, de alguna manera, llegar a la población, recordarle de la importancia de hacer ejercicio físico, todo y estar confinados dentro de casa. Los pacientes se tenían que mover, recordar la toma de la medicación, los hábitos de vida saludables e higiénicos y sobre todo, y lo más importante, que ante todo síntoma de ictus debían llamar al 112 porque los sistemas de atención del ictus no se pueden retrasar, se tenían que mantener. Las sociedades de enfermería también desplegaron toda una serie de recomendaciones que vía telefónica, mediante mensajes de texto, por WhatsApp o por sus propios canales de comunicación, lo hicieron llegar a todos los pacientes. También para la población fundamentalmente vulnerable, que es en la que esta pandemia hace mayores estragos, mayor daño. Bien, a nivel de nuestro hospital, nos coordinamos con el SEM. El SEM es el Sistema de Atención Médica Prehospitalaria de Cataluña, que como sabéis es una sola compañía que coordina toda la atención prehospitalaria, con la que tenemos muy buena relación y de hecho hacemos incluso ensayos clínicos conjuntos. Nos coordinamos para que no solo mejorar la prenotificación de los pacientes y crear 2 vías de acceso de los pacientes al hospital. Una vía claramente COVID, en aquellos pacientes en que había una alta índice de sospecha porque era un paciente que tenía una sintomatología clara o porque era un paciente que ya venía de otro hospital y además había hecho una complicación neurológica, o habitualmente estos pacientes iban directamente por la zona COVID. La mayoría de los pacientes, sin embargo, venían por la zona no COVID, es decir, aquellos pacientes que no eran trasladados de otro hospital porque ya era conocida la infección por COVID, esos pacientes iban por la vía no COVID, una vía limpia. A pesar de ser una vía limpia, los profesionales que atienden esta vía van preparados como si todo paciente que venga de la calle es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. El porcentaje de pacientes asintomáticos en la comunidad y algunos de ellos altamente contagiadores, es decir, con un alto grado de poder contagiar a otros pacientes es muy alto. Por tanto, los profesionales que estamos en primerísima línea tenemos que ir tan protegidos como el personal de las ambulancias, que como veis van muy protegidos. Pues nosotros tenemos que tener más o menos un nivel similar de protección a la hora de recibir al paciente. No sé si sabéis que en nuestro hospital nosotros esperamos en la puerta de urgencias, esperamos un médico y una enfermera al paciente. En cuanto llega el paciente, inmediatamente le ponemos una mascarilla, le tomamos la temperatura y el enfermo se lleva directamente a la sala de TAC, donde realizamos un TAC, un angioTAC y si es posible un TAC torácico. Si va a ser un paciente candidato a reperfusión, aprovechamos que hacemos el angioTAC para hacer un TAC torácico. En caso de clínica sugestiva y TAC torácico sugestivo, el enfermo se hace una PCR y entra en el hospital COVID. Esta zona sería la unidad de ictus. En caso de que el TAC craneal la clínica sea poco sugestiva, no hay antecedentes y no se tiene una tos como la que estáis oyendo ahora, ni hay y el TAC torácico es poco sugestivo, este paciente se le hace una PCR, pero hasta obtener el resultado, el paciente va a una zona de la unidad de ictus, una zona buffer, en espera de la positividad o negatividad de la prueba para que pueda entrar en una cama convencional de la unidad de ictus. Os muestro un caso. Es un paciente de 70 años con fiebre y mal estado general de 10 días de evolución. Ingresa al hospital por cefalea brusca y vómitos. El TAC craneal muestra esta hemorragia, parieto occipital y más un hematoma cerebeloso, 2 hemorragias. ¿Vale? El paciente ingresa, se le hace un frotis y recibimos el resultado. El paciente entra en una zona no COVID, porque solo tenía, una zona COVID, pero aislado. Tiene este resultado de la PCR que es negativo, pero el estudio
serológico nos sale IgM positivo, IgG negativo. ¿Qué quiere decir en este caso? Es decir, que probablemente el paciente estaba infectado, ahora tenía la PCR se había negativizado, pero el paciente ya había creado anticuerpos. Es decir, estaba en esta fase de la curva donde la carga viral ya se había reducido, la PCR se había negativizado. Recordar que este es el nivel de detección, el umbral de detección de la PCR, y se estaba incrementando el nivel de anticuerpos que podéis ver reflejado aquí en la línea roja. Prácticamente el paciente estaría por aquí. ¿Este paciente dónde debería estar? ¿Nos va a contagiar? ¿Se va a contagiar él? Probablemente no. Probablemente este paciente debería estar en una zona no COVID inicialmente. Sin embargo, de hecho, cuando fuimos a ver los hemocultivos, el paciente tenía unos hemocultivos positivos para enterococo, el paciente tenía una endocarditis en el ecocardio, una endocarditis por enterococo, es decir, en este paciente coexistían las dos patologías. El TAC torácico era normal, es un paciente que tenía una infección por COVID y también tenía, que era banal, que no era muy importante, la había superado, pero además tenía una endocarditis por enterococo. Esto nos hace una idea de que tenemos que mirar bien que no todo caso con fiebre que viene al hospital es por el COVID, pueden haber otras patologías que también lo pueden producir, y la combinación de PCR más anticuerpos nos da una idea general del cuadro clínico. En este caso, en un paciente con una infección reciente por COVID, en este momento, desde el punto de vista de la gestión del hospital, es un paciente que no va a contagiar a otros pacientes. De hecho, se le repitió la PCR y volvió a ser negativa. Esto es muy importante. Necesitamos 2 PCRs negativas para trasladar al paciente a una zona no COVID, es decir, sacarlo de una zona COVID aislada a una zona no COVID. En este caso se cumplió este criterio y el enfermo salió de la zona no COVID hacia la unidad de ictus. Unas palabras sobre la unidad de ictus COVID. La unidad de ictus COVID es recomendable en aquellos hospitales con un gran volumen de pacientes, donde se espera que un porcentaje considerable de estos pacientes, superior al 20-30% de los ictus, sean COVID positivo. Dependiendo del ambiente epidemiológico, de la tasa de infección es alta y el volumen que recibe el centro, centros de alto volumen de pacientes, por ejemplo, aquellos centros de trombectomía que reciben pacientes de muchos sitios, pues es importante considerar al menos tener una zona donde haya una evaluación multimodal, neumólogos, médicos de UCI dando soporte y neurólogos. Nosotros lo tenemos en una zona de semicríticos, conjuntamente con neumología y la unidad de ictus. Llevamos esos pacientes en conjunto. En esta unidad nos preocupamos mucho de la protección de los profesionales. Es una zona COVID, el paciente tiene que ir debajo de esta mascarilla FP, de esta mascarilla quirúrgica. Hay una mascarilla FP2. Lo que hacemos es, uno se pone la FP2, la N95 para vosotros, y encima te pones la mascarilla quirúrgica, con lo cual la única que descartas continuamente es la mascarilla quirúrgica. La FP2 siempre queda debajo. La máscara, dobles guantes de protección biológica, bata de impermeable, y ese es el atuendo habitual en una zona COVID. De hecho, las infecciones intrahospitalarias, curiosamente, son más frecuentes en mi hospital en zonas no COVID que en zonas COVID. Esta aparente paradoja se da porque en las zonas COVID las medidas de seguridad son extremas. En las zonas no COVID los profesionales se descuidan, se quitan la mascarilla, hablan entre ellos, no guardan la distancia de seguridad, y a pesar de llevar una mascarilla quirúrgica hay contagios. ¿Vale? En la unidad de ictus COVID tenemos nos fijamos mucho en controlar, en monitorizar a los pacientes en caso de deterioro clínico, tanto en la saturación de oxígeno y los parámetros de inflamación, como el dedímero, la PCR, la ferritina y el grado de linfopenia, y establecemos una comunicación tanto en zona COVID como no COVID de forma telemática con los familiares. Ya hace semanas que en nuestro hospital se prohibió la visita de familiares. Los únicos familiares que pueden visitar a los pacientes en el hospital son aquellos que van a visitar porque el paciente se está muriendo. Es la única opción de que un familiar vaya al hospital.
Actualmente hacemos una conexión por telemedicina, por videoconferencia con los pacientes, de los pacientes y los familiares, y cada día se establece esta visita, porque no hay otra manera de que los familiares puedan ver a los pacientes. Bien, la protección de los profesionales es una prioridad absoluta. Estamos en primera línea, somos probablemente el activo más valioso del sistema sanitario, irreemplazable. Tenemos que utilizar la protección adecuada en cada momento, protección durante el código ictus, protección durante el neurointervencionismo, protección en situaciones en que se creen aerosoles y que el riesgo de infección es muy alta, protección entre nosotros cuando estamos en los despachos médicos, en los pasillos, con los compañeros, tenemos que ir protegidos, todos en el hospital vamos con mascarilla, nos lavamos las manos continuamente y, lo más importante, mantener la distancia social. Gran parte de los profesionales sanitarios exigimos que tengamos todos las EPIs adecuadas en todo momento. Pero no solo es una cuestión de EPIs, son las EPIs, los dispositivos de protección personal, es un material limitado. Y eso creo que lo mismo debe estar pasando en Brasil. Aquí en España, las direcciones de los hospitales controlan mucho este material y establecen unas reglas muy estrictas para su uso para que no se acaben, ¿no? Porque la gente acaba hiperutilizándolas, no se acaban. De hecho, en la primera parte de la pandemia, un problema que hubo en España fue la falta de previsión. No hubo una previsión adecuada para tener las suficientes EPIs. De hecho, el New York Times lo puso a España como ejemplo de sistema sanitario kamikaze, ¿no? Porque nosotros mismos nos arriesgábamos demasiado para enfrentarnos a la infección, a los pacientes tanto en el servicio de urgencias como en las plantas de hospitalización. Tenéis que tener en cuenta que actualmente España es el país por millón de habitantes no solo que tiene más muertos, sino que tiene más personal sanitario infectado. 1 de cada 6 infectados en España es un personal sanitario. 1 de cada 6. Y al inicio de la pandemia pasaban cosas como estas, que en algunos hospitales pequeños, donde no llegaban las EPIs, tenían que fabricarse ellos mismos, incluso con bolsas de basura, tenían que fabricarse sus propias protecciones, porque no había suficiente y el pico de infecciones era muy elevado. Esta diapositiva probablemente la conocéis todos vosotros, pero es muy esquemática y yo creo que debería estar colgada en todas las plantas de los hospitales, donde te indiquen exactamente cuál es la utilidad y el grado de protección que te ofrecen las distintas mascarillas que existen, ¿no? No todas son iguales. La mejor de todas con diferencia es la FP2 o N95, la más habitual, sin filtro. Hay otras con filtro, ¿no? Pero mejor es esta sin filtro. Cuesta más porque cuando la llevas durante mucho tiempo puedes tener dolor de cabeza. De hecho, es una de las causas frecuentes de dolor de cabeza, de cefalea en personal sanitarios, llevar durante muchas horas una FP2 sin filtro. Esta proporciona protección tanto al profesional como la impide de que tú puedas contagiar a otros pacientes. La FP3 también es muy buena, el grado de protección del profesional puede llegar al 96%, es del 92% en el FP2, 96% de todas las partículas que entran son retenidas por la FP3, y la mascarilla quirúrgica, la habitual, esta no protege al personal, simplemente impide que tú contagies. En un ambiente ideal en que todos llevan este tipo de mascarillas, se limita, pero no se impide del todo la transmisión. Por tanto, a pesar de llevar mascarillas quirúrgicas, hay que mantener la distancia. Nos pasa ahora en el hospital que la gente se ha acostumbrado y se te acerca y te habla aquí, ¿eh? Te hablan aquí con la mascarilla quirúrgica. Y te dices, ¿pero dónde vas? ¿No? Tienes que mantener la distancia de seguridad, es muy importante entre los profesionales. Y para el neurointervencionismo eso es muy importante. El neurointervencionista, incluso cuando se activa el código ictus y sabe que está viniendo un código ictus, tardan un buen rato en ponerse las EPIs, porque es un momento de riesgo el ponerse, todo el quitarse una EPI. Hay que hacerlo con un protocolo. Tienes que tener la ayuda de personas para ponerla adecuadamente. No solo tienen que llevar la mascarilla FP2 y sobre la mascarilla FP2 llevan la mascarilla quirúrgica, sino gafas, gorro, dobles guantes, este mono completo. Tienen que llevar peucos en los pies, tienen que estar protegidos también,
el cuello, las orejas, tiene que estar una protección integral. No es fácil, no es fácil. Cuando hablo con Alejandro Tomasello y con Marc Ribot, llevar este atuendo durante un procedimiento largo. Si es un procedimiento corto, una trombectomía Tiki 3 en 2 pases, no hay problema, pero cuando es complicado, realmente es difícil mantener durante muchas horas este atuendo. ¿Vale? Y algo que es muy importante, la distancia social. Tenemos que, dentro del hospital, en una situación en la que estamos actualmente de altos niveles de contagio a nivel de la población, es muy importante, incluso llevando mascarillas quirúrgicas, mantener la distancia social. Esta imagen no es la más recomendable, no se mantiene la distancia social, se da una falsa seguridad de que estamos protegidos, pero la protección no es del 100%. A medida que hemos tenido algún contagio, precisamente por esto, ha habido brotes dentro de las enfermerías de la unidad de ictus porque entre ellos se juntaban, pues se quitaban la mascarilla, hablaban, o cuando iban a comer juntas se quitaban la mascarilla, o porque estaban incómodas se la bajaban. Incluso he visto alguna en la unidad de ictus sin mascarilla. O sea, estas cosas no podían ser, y esto facilita por un lado nos estamos quejando de que no tenemos suficientes EPIs, pero por otro lado nosotros, entre nosotros mismos, no mantenemos la distancia social ni la protección mínima para no contagiarnos. Otra medida que es muy útil en distintos momentos de la epidemia y que nos ayuda para que tener el personal sanitario en las mejores condiciones posibles en todo el recorrido de la pandemia, porque esto es muy largo, aún siguen cayendo enfermos en nuestra unidad, o sea, tenemos enfermeras, médicos, que ya sean porque hacen guardias de urgencias o porque se contagian dentro del hospital, el índice de pacientes, de profesionales que se infectan es alto. Por eso se plantea la cohortización, es decir, buscar turnos de los profesionales, tanto de enfermería como de medicina, para que no todos tenemos que estar en el hospital a la vez. No está mal visto que te quedes en casa. Nosotros en nuestro hospital, la tercera parte del staff está trabajando, la otra tercera parte está en casa, las otras 2 terceras partes están en casa. Y así nos vamos turnando para estar todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, siempre toda la asistencia está cubierta. Los turnos son más reducidos, pero solo un tercio de la gente está en el hospital, o el 50%, como es este caso, y el otro 50% está en casa, pero los turnos son más cortos. Esto hace que la exposición en un ambiente de contagio muy alto sea menor, ¿no? Y también salvaguardamos, mantenemos seguro a gran parte de los profesionales. Y esta cohortización es particularmente importante en los neurointervencionistas. Los neurointervencionistas son muy poquitos, tenemos nosotros 4 y tenemos que cuidarlos. Y no se nos pueden enfermar. Si se nos enferman, son irreemplazables, con lo cual hay que cuidarlos y mucho. Estos esquemas de cohortización de profesionales son muy útiles. ¿Qué pasa si finalmente un personal sanitario, un médico, por ejemplo, se infecta? En mi hospital, lo ideal sería que nos hicieran test serológicos y en algún caso PCR a los profesionales. Pues ni una cosa ni la otra. Si tienes síntomas, si tienes fiebre, tos o anosmia, vas al departamento de riesgos laborales y si bien sabes mentir muy bien y dices que realmente estás mal, te hacen la prueba. Si tienes signos, si sales negativo no pasa nada. Si tienes síntomas, no te hacen la prueba, pero si tienes síntomas, te hacen la prueba, te hacen una PCR y te envían cautelarmente, te envían a casa 48 horas. En esas 48 horas recibes una notificación de si eres positivo o negativo. Aquí ya no tardan 6 o 8 horas, aquí tardan 48 horas. Y si eres positivo, te envían a casa 14 días. Teóricamente, cuando te reincorporas a trabajar, deberían hacerte una PCR de control. Pues no nos las hacen, ¿vale? Estamos exigiendo que cuando vuelvas a trabajar te hagan una PCR de control porque podrías potencialmente contagiar a otras personas, pero no la están haciendo. Consideran que con 14 días ya deberías haber negativizado y esto no siempre es así. De hecho, hay casos en que siguen siendo positivos pasadas 3 semanas, con lo cual cuando vuelven tienen que estar protegidos porque se encuentren perfectamente de salud, no pueden vuelven al hospital a trabajar incluso sin PCR. Es algo que estamos intentando solucionar, porque legalmente debería hacerse una PCR para que vuelvan a trabajar.
inicialmente con los contactos de este personal, por ejemplo, yo me infecto, pues todas las personas en principio que han estado conmigo en los últimos días en un ambiente cerrado por un periodo superior a 15 minutos son contactos. Y debería, en principio, ir a casa. Al principio los enviaban a casa sin prueba, ahora les hacen una prueba de PCR. Es decir, a los contactos estrechos les hacen una prueba de PCR, esto al principio, o, según los medios, también un test serológico. Porque un test serológico, si han pasado aproximadamente 7 días de la infección, empieza a subir, o 7, 10 días, los niveles de IgM. Una de las dos alternativas. Pero en distintos hospitales hacen distintas cosas. Hay mucha discrepancia. En otro hospital de mi propia ciudad hacen cosas diferentes. Ahora se están empezando a hacer test serológicos de forma rutinaria a los profesionales, aunque los test rápidos tienen una sensibilidad muy baja. Es una sensibilidad en torno al 50%. Como comentaba antes, como tirar una moneda al aire y a ver cómo te sale, ¿no? Ahora nos empezarán a hacernos test de ELISA a todos y hacerlo de forma periódica. Un buen ejemplo, de hecho, es lo que pasa en Alemania. En Alemania les están haciendo test de ELISA cada 4 días a los profesionales sanitarios, que es lo correcto. O sea, van buscando, si tú eres positivo, te vas acá, eres positivo, perfecto, porque eres lo ideal. Eres una persona que puede trabajar en distintos sitios, en zona COVID, no COVID. Por ejemplo, Octavia, puedes trabajar donde quieras, ¿no? O sea, no hay problema para infectarse. El problema es este. El problema es cuando eres vulnerable porque no has pasado la infección. Las siguientes diapositivas son es un informe que yo recibo diariamente del hospital, donde tenemos los datos de la evolución en cuanto a los ingresos y las altas de los pacientes COVID. Esto es de las últimas semanas, como el número de pacientes se ha ido decreciendo progresivamente en cuanto a ingresos. Las altas han ido aumentando, ahora cada vez hay menos altas porque ya hay menos pacientes. Luego, esta probablemente sea la gráfica más importante de esta presentación. Aquí podéis ver el número de ingresos por COVID en el hospital desde finales del mes pasado. Aquí veis cómo los números iban incrementándose y en amarillo podéis ver el número de camas en unidad de cuidados intensivos. Lo normal en mi hospital era tener esto, entre 30 y 40 camas de unidad de cuidados intensivos. Nuestro límite total de camas de cuidados intensivos. Hemos llegado a tener 200 camas de cuidados intensivos y hasta 175 pacientes con COVID ingresados. Podéis ver las curvas y estas curvas son interesantes porque nos ayudan a nosotros como neurólogos a plantear distintas fases de la pandemia y distintas formas de actuar y redimensionar nuestros recursos humanos o los apoyos que vamos a dar, ya sea a unidad de cuidados intensivos, ya sea semicríticos, los neurólogos que necesitaremos en urgencias, etc. La primera parte de la curva, el ascenso, esto es muy similar a la curva de contagios, que se va llenando las camas del hospital, es el pico, cuando va creciendo el número de casos, llegan menos ictus porque los ictus leves se quedan en casa, pero llegan más graves y más tarde. De esto ya hemos hablado. Cuando llega el pico, el hospital está a tope, pero además nosotros también estamos a tope de ictus COVID, con lo cual necesitamos la unidad de ictus COVID. Es en este momento cuando es más necesaria que nunca una unidad de ictus COVID. Luego, reflejo de que la infección a nivel comunitario se está controlando gracias al confinamiento, va reduciéndose el número de camas de pacientes ingresados. Sin embargo, el número de pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos se mantiene. Aquí aparecen los ictus en UCI, aquellos ictus por hipercoagulabilidad, trombosis venosa profunda con shunt derecho-izquierda y embolismo paradójico, trombosis venosa cerebral en algún caso. En otros casos hemos tenido hemorragias cerebrales también, ictus cardioembólicos, trombosis cerebrales en pacientes que no tienen factores de riesgo vascular. Esto lo hemos visto en esta fase, en la última semana y media, muchos casos como esto que hace que las necesidades también de drenaje de estos pacientes, una vez salen, sea a unidad de ictus COVID o si ya han negativizado, pueden pasar a la unidad de ictus convencional, tras 2 PCRs negativas. Necesitan 2 PCRs negativas para pasar de zona COVID a zona no COVID. Esta es la situación actual. Hemos mejorado bastante en cuanto a la variación del número de casos diarios acumulados, pues gracias al confinamiento.
ha ido reduciéndose de forma progresiva. Ahora tenemos un porcentaje de nuevos casos de crecimiento de nuevos casos de aproximadamente el 2%. Esto va a mejor. Pero uno de nuestros grandes temores en este momento es el rebrote. Tenemos muchos ejemplos. El más notorio es el que parecía que, eso es Singapur, aquí está, que parecía que inicialmente la pandemia era de los que mejor habían controlado la pandemia, con métodos tecnológicos, al igual que los coreanos, lo estaban haciendo de maravilla, pero en cuanto relajaron o flexibilizaron las medidas, se dispararon el número de casos. Ese es nuestro gran temor. Este lunes pasado se han flexibilizado las medidas de confinamiento para que las actividades no esenciales, quiere decir, todo aquel que no es médico, pudiese también ir a trabajar. Esto, de momento, a día de hoy no ha habido un incremento claro de casos, pero estamos expectantes a ver qué pasa en los próximos días, sobre todo la próxima semana. Espero no estar contando que estamos en esta situación otra vez, ahora que está a la baja. Japón sufrió exactamente lo mismo y otros que bruscamente quitaron el confinamiento tuvieron un rebrote. En ocasiones el rebrote puede ser peor incluso que el brote inicial, con lo cual es una epidemia en la cual no nos podemos confiar de ninguna de las maneras. Por tanto, la única solución para hacer un desconfinamiento que sea inteligente, coherente y en fases es hacer test a la población, test masivos a la población. Cuesta mucho que los políticos lo entiendan, probablemente porque piensan que es una inversión de dinero muy importante, pero probablemente no lo es. Probablemente la forma más eficiente de desescalar las medidas de confinamiento vienen dadas por hacer test, sobre todo, no solo a la población general, y muy en particularmente a la población vulnerable, que son los centros de donde viven los ancianos, la gente mayor y también el personal sanitario. Por tanto, test. Esta es la solución para desescalar y salir de esta situación de una forma segura. Probablemente contemos con una tarjeta sanitaria, lo que se llama un DNI o un pasaporte sanitario, donde nosotros podamos demostrar que hemos pasado una infección, qué infecciones hemos pasado, si cuando llegue una vacuna, si estamos vacunados o no. Nosotros como profesionales sanitarios es muy importante para poder atender pacientes y evitar la transmisión dentro del hospital a los pacientes y al resto de profesionales. Y esto es todo. Gracias. Excelente. ¿Se ha escuchado muy bien? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Excelente. Vale, perfecto. Sim, Carlos, muito bem. Dar boas-vindas ao Hélio, que conseguiu se conectar. Molina, o Hélio é o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, está aqui, né, para discutir esse tema tão importante, então, conosco. Boas-vindas, Hélio. Obrigada por participar. Quem é que gostaria de começar comentando, fazendo perguntas para o Molina? Eu acho que tem umas perguntas já interessantes aqui no chat, né, Shelinha? Vamos ver, então. Carlos, súper bien, que escuchamos muy bien, ha sido muy productivo. Hay unas preguntas aquí. Primero, para pacientes con clínica sospecha de COVID, un PCR inicialmente negativo para COVID, ¿también testan 2 veces al paciente? No, es una buena pregunta. A ver, en clínica, si un paciente tiene clínica sugestiva de COVID, clínica radiológicamente es un COVID, aunque la PCR sea negativa, al paciente se le tiene que tratar como si fuera COVID. Lo llevamos a una zona COVID, pero aislado dentro de la zona COVID. Aislado dentro, no con otro paciente COVID, aislado dentro de la zona COVID hasta recibir el segundo PCR y buscar otras causas alternativas, como el caso que os he presentado de la endocarditis. Era un paciente que su problema era la endocarditis, no era el COVID. El COVID nos ha despistado un poco, ¿no? Pero hay que tener las rutas muy, muy claras, ¿no? Sí, muy bien. Carlos, posso fazer uma pergunta? Sí, claro. Eu queria saber como, nos casos em que você não tem confirmação de Covid, chega na unidade de emergência sua, como é que é feita a triagem dos pacientes? E se vocês incluem na triagem sintomas virais genéricos, como coriza, dor de garganta? No lo sabes. No lo sabes. No puedes hacer un triaje por síntomas.
porque el problema es que incluso pacientes totalmente asintomáticos, que tú hablas con la familia, no tienen ningún antecedente, pueden estar infectados, pueden ser portadores de la enfermedad y poder contagiar. De hecho, hay un porcentaje de los llamados hipercontagiadores. Son aquellos que tienen un número reproductivo, por sí solos son capaces de contagiar a más de 5 o 6 personas. Son los hipercontagiadores. Estos son asintomáticos. El gran problema que tuvimos aquí en España es no cuidar a los asintomáticos. Fuimos a buscar a las residencias, las cerramos, pero no a la gente que iba a trabajar a las residencias que no tenía síntomas. Ellos fueron los que contagiaron a los otros. Es lo mismo con el código ictus. Si lleva un código ictus de la calle, mi recomendación, y es lo que mejor nos ha funcionado, ir muy protegidos. Tienes que ir tan protegido como el paramédico de la ambulancia. Los de la ambulancia ya van protegidos para todos los pacientes. Ellos no preguntan, ellos van protegidos. O sea, nosotros que estamos esperando al paciente en la puerta del hospital porque creemos en la atención urgente al ictus, tenemos que ir protegidos también. Luego puedes hacer una anamnesis más tranquila para ver si además hay una infección tipo neumonía o otro tipo de signos. Pero a la hora de no perder el tiempo, eu acho, viu, gente? Eu creio, Carlos, que é uma questão de probabilidade de pré-teste, não? Es que ahora, como estamos en la epidemia, bueno, hace un mes no sería necesario, pero ahora como la probabilidad está a aumentar mucho, la probabilidad de preteste que una persona esté contaminada es muy más alta, ¿no? Mas Otávio, eu concordo e discordo. Isso vai depender muito da cidade que você está. Sem dúvida. Vai depender da cidade, da prevalência e do recurso. O grande problema que nós temos hoje, a nível mundial, é que a gente não consegue avaliar bem a prevalência. Eu estava comentando hoje com a Sheilinha, tem uma pequena cidade aqui no interior do Ceará, Sobral, tem 30 casos de Covid. Certo? Tem 150 mil habitantes. A capital de Tocantins, Palmas, tem 70 casos. Então, assim, não é imaginável que uma capital que tem 500 mil habitantes como Tocantins só tenha 70 casos. Então, assim, em Tocantins está tendo provavelmente uma baixa testagem. Sem dúvida. E a gente não está avaliando a prevalência. Então, assim, isso é uma situação muito complexa realmente. Eu entendo o teu argumento, isso é da discussão que a gente está tendo. Eu queria até aproveitar o gancho e pedir a opinião do Hélio, porque, assim, a sugestão, Hélio, do professor Molina, é que na unidade de emergência o atendimento dos pacientes pelo neurologista seja com proteção que garanta, assumindo que é Covid. Perfeito, professor? Então, assim, para o código ictus, Estou falando do código ictus. Não é para qualquer paciente. É aquele paciente que AVC agudo, hiperagudo. Para AVC agudo. Então, assim, seria uma N95, né? FP2, touca, face shield, sim, e contato. Bata. Né? Não, bata. Bata. E guantes. Bata e luva. E basta. Eu queria que o professor Hélio comentasse o que ele acha disso. Franzé, eu acho que só lembrando do histórico, assim, completando, que foi exatamente o que o Raul Nogueira recomendou, né, que eles estão numa outra fase da infecção, que é uma fase bem, estão escalando como a gente teoricamente deveria estar, mas a gente está um pouco melhor do que eles, mas é exatamente o que se tem recomendado. Eu só queria, assim, que a gente fizesse a diferença entre o que a gente recomenda e o que é execuível. Eu acho que a recomendação, ela tem que ser o que a gente acha que é de melhor, e baseado no que a gente tem de melhor evidência, obviamente. Né? E só sinalizando também... que a gente tem recursos que podem não ser suficientes. Assim. E só sinalizando também que tem um paper da Nature, né, que o Raul até compartilhou com a gente, que mostra o seguinte, o pico de infectividade é justamente um dia antes do início dos sintomas, né? 44% das infecções são como 5 dias. 5 dias, 2 dias antes e 3 dias depois. Você puedes encontrar um paciente totalmente assintomático, que seja altamente contagiante. Não? Hélio, o que você acha? Não, perdão? Ouvem bem? Agora sim. Agora sim. Essa pergunta, Montalverne, é muito interessante, porque assim, essa é uma discussão que a gente está tendo grande, inclusive com a Anvisa. Vocês devem ter relido essa recente portaria que a Anvisa colocou, que as sociedades, algumas sociedades foram
a favor, outras contra, a gente se dividiu, a medicina de emergência foi uma que brigou bastante com eles para revisão. Eu penso como você, eu acho que assim, num departamento de emergência, numa época de exceção, de pandemia, a gente tem que se preparar para todos os casos, todo mundo que chega até que prove ao contrário, com sintoma, sem sintoma, ele é Covid positivo, né? Então eu tenho um paciente que chega com ictus, com AVC, que eu não sei a evolução, como é que foi, não tenho ideia dos contactantes, nada, eu vou atendê-lo paramentado. A Anvisa colocou uma recomendação, que é o que a gente está brigando bastante, a questão do uso da máscara cirúrgica, né, que é atender pacientes com a máscara cirúrgica numa distância inferior a 1 metro, para o paciente sabidamente Covid ou suspeito. Eu discordo completamente, né, e a MB e várias sociedades da MB discordaram, porque a ideia é que você só atende com 4N95 ou com similar, se é um procedimento gerador de aerossol. Acontece que no pronto-socorro, no departamento de emergência, não tem procedimento gerador de aerossol. É isso aí. O paciente chega tossindo, ele chega espirrando, né? Ele veio de casa, já tudo é gerador de aerossol. Você não precisa usar 4N95 só para entubar. E é o que a Gisele falou. Uma coisa é a recomendação, outra coisa é a gente... Lógico, a gente tem que pensar nas questões de otimização do uso da EPI, a gente sabe que os recursos são escassos, mas na hora que a gente faz uma recomendação de sociedade, ou uma recomendação de Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente não pode ficar pensando dessa forma. Exatamente. É a mesma coisa, eu comparo sempre essa história com a história de esforço de guerra, para mim é como a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? A indústria toda direcionou os esforços para fabricar armamento, para fabricar bomba, para fabricar navio, para fabricar avião. Por que a gente não tem um direcionamento de esforço para fabricar EPI? Qual é a dificuldade, né? Já lo estão fazendo, A 3M fez um acordo com o Ministério, forneceu não sei quantas mil máscaras. Não é difícil fabricar e a gente tem o recurso. E me preocupa muito na hora que as sociedades começam a fazer recomendação, e eu tenho brigado com várias delas por isso, nesse sentido. Não, então, mas aí o recurso vai acabar. Isso não é uma discussão que a sociedade tem que fazer. A sociedade ela tem que recomendar o mais adequado, o correto, o que é certo, e obviamente tem que ter pé no chão, discutir as situações de exceção, mas na hora que eu coloco numa recomendação da sociedade que dá para usar máscara cirúrgica, acabou, o gestor vai dizer, ótimo, dá para usar máscara cirúrgica. E aí a gente começa a perder essa mão de obra, essa força de trabalho, principalmente na emergência. Então eu acho que botou o pé no departamento de emergência, para mim o departamento de emergência nesse momento é uma zona de corte. Então, se eu chamei o neurologista lá no departamento para me ajudar com o paciente em ictus, ele vai entrar paramentado sim, com gorro, com máscara 4N95, com óculos, com avental, com luva, e vai examinar como eu examinaria esse doente. Esse é o meu ponto de vista da Abramed também. Tá, é só um ponto aqui para deixar claro, assim, a gente, o grupo que está trabalhando nos guidelines nacionais, ele propôs efetivamente a N95 na emergência, certo? E a triagem, só para deixar clara, ela ajudaria a gente para onde encaminhar esse paciente, não seria para medidas de proteção na fase aguda, porque isso eu queria a opinião do Hélio e dos demais palestrantes. Vamos supor que o paciente ele tenha sintomas virais banais, tá? Dor de garganta e coriza. Infelizmente, em muitas realidades, nós não temos como ter o PCR execuível em 2 horas, 4 horas, como na Europa tem. Aqui em Fortaleza são 5 dias úteis, né? Em São Paulo, pelo que eu entendi, são 2 dias em alguns centros. Então, a triagem positiva levaria os pacientes a uma unidade COVID, né? E a triagem negativa a uma unidade habitual. Agora a questão é, se o paciente tem sintomas virais banais, coriza e dor de garganta, poderíamos pensar, Hélio e nosso amigo Molina, a criar uma unidade buffer intermediária? Buffer intermedio. Sería buena idea. Estos tienen que estar en un buffer. También es lo que nosotros tenemos. El COVID probable COVID sin confirmación por PCR y el post-COVID. Tenemos aquellos COVID que salen de la unidad de cuidados intensivos, que para nosotros es muy importante liberar la unidad de cuidados intensivos, tienen mucha presión, ellos tienen que sacar pacientes, nosotros, todo el hospital tiene que ayudar
unidad de intensivos a sacar los pacientes, ellos necesitan por lo menos 2 PCRs negativas para que pasen a una zona limpia. Necesitan 2. O sea, con una sale de la unidad de cuidados intensivos, pero la segunda se le hace en la zona buffer. Si es negativa, pasa a la otra. Es una forma de mantener limpio, totalmente separados las dos vías. Pero sí, las zonas buffer, incluso dentro de la unidad de ictus, o sea, algunos de vosotros conocen el hospital, tenemos 8 habitaciones y una que hasta ahora la teníamos para los pacientes hiperagudos. Ahora es la zona buffer nuestra. O sea, todo paciente que está pendiente de resultado de PCR está allí, con baja probabilidad de que clínica y radiológica está allí esperando a que sea positivo o negativo. Si es negativo, pasa a la unidad de ictus. Si es positivo, se va a COVID. A Mara Amélia está comentando ali que PCR para todos fica un poco complicado. Eu não sei como é que vocês veem isso. Molina me dice. Es muy complicado aquí. Pues, para nosotros también es muy complicado. De hecho, en el hospital, la realidad es que ideal, todo paciente, yo creo, todo paciente que ingrese al hospital debería tener una PCR. Pero eso es un mundo eu irreal. também acho. Es un mundo irreal, ¿vale? Nosotros hemos conseguido que al menos el ictus, que es de las pocas zonas del hospital que estaba limpia, todo ingreso tenga una PCR o hecha o pendiente de resultado. Qué bom. Es la única manera de mantenerlo limpio y seguro. Solo no tiene el ictus y la cirugía urgente. Son las dos únicas posibilidades de que un paciente tenga una PCR en urgencias y tú lo pasas a zona buffer en espera de resultado. Porque claro, si haces una trombectomía, un paciente de 30 años sin síntomas, con un tórax normal, te tiran el ictus, ¿no? No lo vas a poner en urgencias. Pues lo ponemos en la zona buffer, pendiente de resultado, y ya lo vas tratando y cuidando en la unidad de ictus. A gente está com uma situação complicada. Para ter uma ideia, nós estamos com um paciente que chegou com um stroke, um infarto maligno, com febre e com secreção respiratória, que eles não coletaram PCR no hospital público, porque era pneumonia aspirativa pelo raio-x. Não coletaram e o paciente está no meio dos outros. Eu não sei, eu acho que principalmente, como é que eu tenho certeza que é uma pneumonia aspirativa? Yo creo que un gran problema es que a veces el volumen de urgencias hace que todo lo que veas sea COVID. Todo lo interpretas como Eu também. Olvidamos que los ictus hacen broncoaspiración. Hay otras neumonías. Claro. Seguro. Y es que... Seguro. Carlos, una pregunta de Fabrício. Hay una pregunta de Fabrício aquí sobre el nivel de protección para una área de urgencias que no sabe, por ejemplo, que no sabe si es COVID. ¿Protección máxima o N95 gorro, guantes y... Es todo igual? Si es zona COVID, en urgencias de nuestro hospital, nosotros tenemos urgencias COVID y no COVID. Pero también en la no COVID van con FP2, Con todo. En la no COVID, porque no sabes si el paciente va a ser positivo, ¿no? Vale. Entonces tienen que ir al menos, por lo menos, mascarilla Por lo FP2 menos con el... y la bata. E la bata. Aqui a pergunta do Francisco é se na radiologia os funcionários da tomografia e os técnicos também deveriam, que atendem AVC hiperagudo, também deveriam estar com toda a proteção. Sí, si está en contacto con el paciente, sí. Pois é, porque eles estão... Eu vejo que eles... El técnico que está en la sala está separado, va con mascarilla quirúrgica. Pero si tiene que ayudar a pasar al paciente, seguro. Sim. Todo el personal. É só para deixar clara a questão, a bata que você se refere é uma bata de isolamento, de contato. Sim. É como se fosse capacete. Não é isso? Aquela Sim. bata Impermeável. Impermeável ou não? Es impermeable. Es impermeable. Hélio, comente un poco. Es que hay dos tipos de impermeable, ¿eh? Hay un impermeable que utiliza el intervencionista, que es diferente al que utilizamos nosotros, ¿eh? O sea, la calidad es diferente, ¿vale? O sea, hay dos tipos de bata impermeable. Hay la impermeable solo para el código, ¿eh? Solo para el código, no para urgencias. Sim. Solo para el código. Pergunta... Ô, Hélio, o que é que você acha da execuibilidade disso na realidade brasileira?
Uma das maiores dificuldades que a gente está tendo nos departamentos de emergência públicos tem sido a questão dessa questão da disponibilização da máscara, né? Porque, em teoria, essa questão da 4N95 no Brasil ficou aqui designada para as CCIHs. Então, tem CCIH que está recomendando o uso por 28 dias, que era o uso que a gente fazia. Eu trabalho em hospital de infectologia há muito tempo, que é o Emílio Ribas. Era o uso que a gente fazia para rotina. Mas a gente não passava num plantão mesmo no Emílio Ribas, por exemplo, a gente não passava um plantão de 12 horas com a máscara full time. A gente tirava várias vezes. No plantão Covid, a gente tira 12 horas com a máscara, né? E a gente tira para comer, a gente tira... Então, assim, é uma máscara que não dura tanto tempo, assim. A gente sabe desses cuidados, mas é uma máscara que não tem uma durabilidade, tem um momento que ela começa a saturar, fica difícil de respirar. Essa coisa de colocar a cirúrgica pela frente da 4N é outro problema também, porque isso não tem nenhuma referencial teórico para isso que justifica. Eu sei que vários hospitais andam colocando isso como uma tentativa de... Yo creo que lo hacen no para mejorar la protección, ¿Sí? sino para preservar tu máscara de abajo. Sí, sí. O sea, para proteger de contaminación externa la FP2. Exacto. Ahora utilizas la quirúrgica, es solo para protección, no ofrece mayor protección al individuo, simplemente que no esté sucia, ¿no? Mas tem uma discussão de que você acaba fazendo um esforço respiratório maior, porque aí você tem os barreiros para VC, você acaba saturando mais rápido o filtro da 4N95. Né? Então, eu acho que... Aproveitando o assunto, só uma questão importante, assim, sobre quando vocês desprezam a N95. É como vocês guardam a N95. Desprezam, se você tem contato com aerosol, se vocês costumam, Molina e Hélio, orientar o desprezo da máscara, e quando você não despreza, uma das grandes dificuldades que a Letícia comentou aí no chat, é como armazenar, como o manuseio dessa máscara, né? Eu acho que boa parte das contaminações dos profissionais de saúde estão acontecendo, na minha opinião, em dois cenários. Um é na hora que você desparamenta e outro é na hora que você vai para aquele ambiente, eu falo pela terapia intensiva e pela emergência, aquele ambiente que você sai da zona de corte e fica ali com os colegas. Tem uma hora que você vai comer, tem uma hora que você vai tomar o café, tem uma hora que você vai passar o plantão. Isso. Eu acho que é nesse momento que está contaminando. A máscara, a retirada da máscara, ela é muito difícil, né? Você tem todo o cuidado de tirá-la, de não tocar, você tem que armazenar num local, e os hospitais não estão disponibilizando formas muito adequadas de armazenar. Às vezes é um saco plástico que você tem dificuldade de colocar a máscara, você acaba enfiando a mão. O ideal seria aquele formato do envelope de papel. Tem algumas formas até na internet que o pessoal andou dispondo um Tupperware. Isso. É criativo. Eu comprei 3 Tupperware. Eu também. Só uma questão, assim, É criativo porque não toca, né? Eu discutindo essa questão do Tupperware com um infectologista daqui, do HC hoje, a Magda, Maura. O grande problema do Tupperware é que você fecha. Sim. E aí você infecta a parte de dentro da máscara. Entendeu? Sim. Então, assim, você fecha ele diz para não fechar. Da máquina fica em mas ele diz cultura. para não fechar. Então, assim, o ideal que se recomenda, a opinião sua, é o papel realmente. É o papel. É o papel. Porque aí você coloca e puxa o fio, né? Sobre, ¿no? Sí. Sí, porque el problema es que la gente se olvida, vas hablando, te quitas, te pones la máscara y vas tocando continuamente por fuera. Y luego tus manos... Então, eu acho que o grande foco de contaminação dos profissionais da saúde está nesse ponto, não está na zona de corte. Na zona de corte, quando você entra com todo cuidado paramentado, mas quando você sai, você baixa a guarda. ¿No? Sí, es lo que pasa en la UCI. Cuando vas a UCI, también el problema de máximo contagio es cuando te quitas la EPI. Cuando te la quitas y luego sales y hablas con la gente, llevas muchas horas con esto y te relajas, y es cuando se producen los contagios, ¿verdad? Exato. Mas, José, fora a questão do Tupperware ser plástico, que eu acho que esse é um problema, né? Porque o vírus sobrevive mais na superfície. Mais tempo, exatamente. Mas se você tampa dias, né? e a parte externa não teve contato com a outra tampa, que eu acho que a ideia da caixinha, do Tupperware, é evitar
que a parte interna, e principalmente a parte de trás da máscara, tenha contato com a parte interna. É isso que... Né? Então, o vírus não caminha ali, né? Então, assim, eu acho que o problema é que fica vírus, se você tiver tido contato, na parte onde... E na hora de você desparamentar, se você pegar na parte externa, você se infecta, né? Mas o fato de tampar ou não tampar, eu acho que não tem diferença. Agora, o papel, quando ele é um envelope, ele tem a vantagem do vírus sobreviver menos, mas a questão é assim, se você estiver usando a máscara, que é a máscara da 3M, a redonda, se você fizer assim, ela perde o filtro, você não pode dobrar a máscara, né? Então, você tem que armazenar no envelope sem que o envelope feche, sem dobrar, né? E nesse momento você tem que ter cuidado para que essa parte externa não tenha contato com a parte interna da máscara, que vai entrar em contato com o teu rosto de novo. Outro ponto importante que muita gente negligencia é a testagem da máscara, né? Que você tem que colocar a máscara, tem rostos que não se adaptam. Né? Assim, exato. E o uso de barba, né, Molina? O uso de barba não é bom. Eu tirei minha barba por causa disso. Merda. Eu queria que você comentasse um pouco e explicasse para as pessoas como é que é feita essa testagem da máscara. Te aseguro que agora vou e me afeito. Para amanhã. Para amanhã. Explique para nós como é que é feita a testagem para ver se ela está sendo efetiva, por favor. Sí, y además las que llevamos gafas, ¿no? Normalmente como se empañan, vas continuamente haciendo esto, ¿no? La gente toca la máscara porque las gafas se empañan. Sí. Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchos temas de esto y realmente todos creo que estamos aprendiendo de situaciones y nos damos cuenta, lo que os decía, ¿no? Que nos contagiamos, al menos en mi hospital, los contagios se dan fuera de zona COVID que no en zona COVID, ¿no? La gente se relaja y tal, se quita la máscara y se contagia entre nosotros, ¿no? Cada día aparecen 2 o 3 casos de profissionais que se infectam. Isso é uma pergunta. Quanto por cento dos profissionais no teu hospital, Molina, foram infectados? Tu tens ideia? En mi hospital está en torno al 10%. 10% En España es el 16%. É bastante. De cada 6 de todos los contagiados contabilizados en España son médicos, son personal sanitario. Médicos, enfermeras. ¿Qué pasa? Cuando se contabilizan, la prevalencia se basa en casos, casi todos son hospitalarios o de residencias de ancianos. Como no hacemos test masivos a la población, como en Alemania, que tienen muchos números pero poca mortalidad, porque la mortalidad se diluye, es lo que pasa. Tem aqui mais o Fred comentou lá de Ribeirão, Otávio, que se você tem algum ponto específico para jogar fora, para desprezar a máscara N95, porque já se viu os profissionais tirando do lixo para utilizar por falta de EPIs. Não sei se tem alguma recomendação de ter que entregar num lugar ou a pessoa pode desprezar quando ela não for mais utilizada. Molina, se vocês têm que entregar a máscara N95 em algum lugar ou vocês podem jogar no lixo? No. Debería. No tenemos un sitio para donde específicamente tirarla. Sim. No. Usualmente você despreza no lixo infectante, né? Junto com o lixo infectante. La verdad que dentro de una zona COVID, sí. Dentro de la unidad de ictus, la basura normal. Porque sí. son más pero en zona COVID, sí. En zona COVID sí que hay un repositorio para tirarlas. Tá. Bom, pessoal, eu acho que a conversa está maravilhosa, a discussão está excelente. Agradecer a todos, agradecer ao Hélio, foi muito importante a tua participação, Hélio, muito obrigada mesmo. Molina, maravilhoso, muito obrigada. Não, graças a vocês. Pessoal, guardem as perguntas para amanhã, que vamos falar de tratamento. Amanhã a gente vai ter o presidente da Academia Brasileira de Neurologia junto com a gente, Molina, para prestigiar e também conversar sobre isso. Então, esperamos todos às 17 horas amanhã. Muito obrigada. Tchau para vocês. Vale. Bye, bye. Bye, Carlos. Tchau. Tchau. Boas noites. Boa noite.